Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo. Buenas tardes, amigos. Una vez más, como todos los martes y jueves, a partir de las 18:30, un velero llamado Libertad. Desde las augustas paredes de radiarte.com, en 18 de julio, esquina Tristán Narvaja, el kilómetro 0 del centro de Montevideo. Hoy tenemos un programa 5 estrellas, una invitada de lujo. Hoy es un programa de colección. Tenemos ya en comunicación con María Gabriela Fossati Avilés. Estudió abogacía en la Universidad de la República. Trabajó 2 años como secretaria de juez y fue jueza en Santa Lucía. Fue fiscal hasta agosto de 2023. Participó de casos judiciales muy famosos y trascendentes, como el caso Astegiano, caso Leal, entre otros. Ya nos va a contar de todo eso. Publicó un libro llamado La cara oculta del sistema judicial en Uruguay. Bienvenida, doctora. Es un placer estar con usted. Muchísimas gracias por la presentación. El gusto es mío poder conversar con usted y sus oyentes. Bueno, muchas cosas por una sola vida. Abogada, secretaria de juez, jueza, fiscal, escritora. Actuaria también. Actuaria también. Escrita. Otra más. Escritora. Y ahora se sumó al Partido Nacional, podemos decir, sin menoscabar, una política. Y seguramente será una gran ayuda para la coalición. Cuéntenos un poco. Una política política, como me gusta decir a mí. Pues perfecto, sí, exactamente, esa es la mejor palabra para definirlo. ¿Cómo se llega a secretaria de juez? Por ejemplo, cuéntenos un poco. Bueno, en realidad, yo cuando me recibí, dejé mi currículum en la secretaria de la ministra de la Corte y no me llamaron en ese momento. Tuve la suerte de que me llamaran de una empresa alemana muy importante para trabajar como abogada, porque conocía digamos, el jefe máximo, era muy cercano a mi padre. Muy bien. Y a los 2 años me llaman de la Corte, uno de los ministros de la Corte, para ver si yo seguía teniendo interés. Y como yo tenía interés en la vocación pública, le dije que sí de inmediato, renuncié a la empresa y entré al juzgado, al Poder Judicial. Sí, inmediato, o sea que usted tenía deseos de llevar adelante esa actividad. Yo siempre sentí la vocación pública como algo que me motivaba. Siempre sentí que es un lugar donde nos permite trabajar por la gente que a veces no puede por sí misma manejarse. Y la realidad es que sí, dejé un trabajo que económicamente era mucho más redituable para entrar al sistema judicial. Sí, es una vocación de servicio, por sobre todo. Pero yo lo tengo, la verdad que la tengo, sí. Y además yo siempre digo de que cada vez que me iba bien en un caso, me iba con una gratificación especial que me alegraba el día. O sea que me costó dejar la fiscalía porque cada víctima que yo ayudaba para mí era una gratificación personal. Sinceramente yo he encontrado funcionarios públicos muy buenos, funcionarios públicos no tan buenos, como en la empresa privada. Me parece que el ser humano es el mismo. No sé si usted está de acuerdo. Sí, coincido, sí, sí. Es así. A posteriori, jueza. Ahí ya es una posición muy importante.
Sí, y en realidad yo diría que fueron los años más trascendentes en cuanto a mi crecimiento humano y profesional, ¿no? Santa Lucía es un lugar de mucho desafío porque tiene la colonia Chiapare cerca, porque no es una zona muy fácil, a pesar de que tiene gente muy buena, muy humilde, fue un lugar muy acogedor, pese a sus dificultades. Vi cosas muy duras, en el interior profundo pasan cosas que a veces desde Montevideo se ignoran. Y luego cuando ya me fui a Maldonado, ya era otra persona. En Eh, Maldonado ya me tocó lidiar con gente con otra solvencia económica, desde un lugar primero muy primario, con inexperiencia, pero tuve la suerte de contar con profesionales, pero sumamente bondadosos y capaces que compartieron sus conocimientos conmigo y lograron que yo pudiera, sobre todo, salvar la primer feria judicial que me tocó en el año 96. Yo tenía 2 meses en ujú. Maldonado y me entero un día 20 de diciembre que me quedé a cargo desde el 24 de diciembre hasta el 31 de enero de todos los juzgados, de todas las materias, de todo el departamento de Maldonado, con millones de personas. Un departamento complejo, ¿verdad? Y en Maldonado, y en enero, imagínese usted. Y yo realmente tenía 3 meses en la localidad y era juez de paz, no tenía conocimiento de trabajo penal, pasaba de una acción de amparo a hacer un casamiento, a estar todo el día trabajando en el juzgado penal. Y allí lo que le digo que conocí a un compañero y un colega que no me conocía, el doctor Homero da Costa, Ujú. que se dio cuenta que era un desafío imposible. Hasta ahora, los años anteriores se enfermaban los colegas Ajá, sí, pero no. y me ayudó es más, él lo niega, sin ningún beneficio para él, de una manera tal que fue una feria judicial muy exitosa. ¿Tuvo mentores en estas tareas? Y yo diría que mis dos grandes mentores fueron, primero, quien era mi superior cuando yo era secretaria y acta adscrita, hoy es ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el doctor Vázquez Cruz, que fue quien en definitiva llamó a la Corte para decirle que yo tenía características para ser juez, y me enseñó muchísimo. Y luego Homero da Costa, ¿no? Que fue pero tan generoso con transmitirme sus conocimientos y darme su material. Después pasa a fiscalía. Después hubo un tema de que yo estaba encadenada de movimientos penales y ya me iba a ir a Rocha como juez letrada, Ujú. pero hubo un problema y hubo que hacer un enroque y el movimiento se hizo dentro de los que estaban encadenados con los movimientos civiles Ajá. y se frustró. Y bueno, y ahí me llamó el doctor Oscar Pérez Valdés, me ofreció un destino, le contesté que no porque yo por temas familiares, por características de mis dos hijos que eran disléxicos, solo aceptaba vivir en lugares que me permitieran estar cerca de mi casa de Maldonado, de Punta del Este, de Montevideo, para que ellos tuvieran su apoyo con una maestra especializada. Y luego me llama y me ofrece Florida, que era 100 kilómetros de Montevideo, lo cual yo creí que me permitiría perfectamente manejar la casa desde Montevideo con esa distancia tan corta, que después no fue tan así porque fue muy difícil. Pero bueno, ahí acepté, y ese fue el único motivo, fue un motivo familiar para poder llevar adelante los temas que me correspondían de la crianza de mis hijos. ¿Qué trascendencia han tomado los fiscales últimamente, no? Bueno, antes lo tenían los jueces. En Sí, realidad ahora es un pasó rol eso a los que fiscales. están más expuestos, pero quien decide siempre va a ser el juez y el órgano decisor y el órgano que imparte justicia siguen siendo los jueces. Hoy son más visibles los fiscales, antes solamente eran visibles los jueces, pero eso no me quita de que en definitiva el fiscal es una parte y el que imparte justicia siempre continúa siendo los jueces, un juez, ¿no? Y bueno, y esa trascendencia que han tomado los fiscales la han encontrado al frente de casos muy importantes.
¿Cuál Bueno, es yo el tuve que...? otros casos tan importantes o más Ajá, importantes que estos no los a lo nombraron, largo sí. de muchos años, ¿no? Para mí no son los casos más trascendentes. Quizás son los casos en los cuales, el único caso que me pasó, en los cuales hubieron presiones políticas para Sí, politizar un ya tema. vamos a eso. Hasta ese momento, los casos difíciles, siempre hubo un respeto por parte de todos los sectores políticos al trabajo judicial, por lo menos en lo que me tocaba a mí. Estoy hablando de casos de torturas en las cárceles, hablando de casos de homicidios de integrantes del Poder Judicial, de médicos forenses, a su esposa. Estoy hablando de casos muy importantes y muy duros, pero que siempre se respetó el lugar del Poder Judicial y la objetividad y la independencia y no se cuestionó ni se quiso contaminar mis decisiones con valoraciones de índole político. Esta es la primera vez que me pasó y la verdad que considero que es un hecho muy lamentable y que ojalá los políticos que lo hicieron reflexionen y no lo vuelvan a hacer. El tema de la justicia en un país que se precia demócrata es un tema sustancial, doctora. El Muy respeto a la importante. justicia de parte de los operadores políticos es esencial. Si queremos realmente tener una democracia sólida, es fundamental. Hoy estamos en un mundo donde a través de las redes sociales y a través de las presiones de algunos grupos que trabajan de forma mancomunada, se puede llegar a destruir a un operador simplemente por cumplir su rol. Usted fíjese, el colega Raúl Iglesias, que en definitiva terminó con un sumario y es absolutamente expuesto públicamente por tomar una decisión que luego fue la correcta porque las 4 personas que él dejó en libertad fueron sobreseídas. Y en el medio tuvo que Sí, padecer un acoso brutal que está vinculado sí, con sí, eso que sí. le digo yo, grupo de afines que Sí, en sí, sí. realidad tienen Vamos a eso más ahora, doctora. una Vamos unidad a eso. ideológica que funcional. Sí, lo que usted dice tiene varias ramas. Yo voy a empezar con una. Mire, a mí no me gusta estigmatizar a nadie, ni a ninguna función, ni a ninguna situación. Trato dentro de mis enormes limitaciones, le aclaro que yo soy disléxico, además, O sea y que conoce el sí, trabajo que yo tuve con mis hijos. sí, porque lo tengo con el mío también. Claro, el padre de mis hijos también, mi Sí. hermano también, o sea que es un tema Bienvenida al que solo club. conocemos los que estamos tan cerca de esa problemática, ¿no? Y le decía que como ciudadano de a pie tengo una visión o tengo el punto de vista siguiente. Me da la impresión que en fiscalía, cuando la causa es o tiene como protagonista a determinados personajes de determinada ideología, avanza como un huracán. Pero cuando hay otros protagonistas de otros lugares del espectro político, la causa, no sé cómo decirle, como que se tranca, como que siempre llega, uy, la feria, uy, esto, uy, lo otro, y después queda en un poquito más que la nada. ¿Estoy tan errado, doctora? Bueno, si usted lee mi libro, Ya vamos a verá hablar que del yo libro no estoy también. tan lejos de su impresión. Ah, la puede En realidad glosar. yo creo que el doctor Jorge Díaz ubicó personas allegadas a él y que tuvieron una carrera muy rápida en función de su gestión en lugares claves y que sí hay investigaciones que inexplicablemente han sido demoradas en el tiempo y nunca se han conocido los resultados, por ejemplo, el caso Moravito, y hay otras investigaciones, por ejemplo, en realidad el caso que yo tomé ya había sido archivado, no es Ajá. el caso Astesiano, sino que es un problema con la emisión de documentación y de pasaportes que venía de las administraciones frente amplistas y ya había sido archivado. Qué El tema es que velocidad me en llegó algunos a mí casos. y yo soy una persona que no archivo nada. Yo todas las denuncias que me llegan las trabajo, sea quien sea el involucrado, aún en este caso en el cual tuve que llegar al extremo de investigar sola con mi equipo a Presidencia de la República y a los ministerios, ¿no? Porque el fiscal de corte desde un primer momento se lavó las manos y no se quiso comprometer. El 8 de diciembre, además de ser mi cumpleaños,
Citrafu declaró que las declaraciones de la doctora Fossati eran inadmisibles. ¿De qué estamos hablando, doctora? No sé de qué lo dice. El doctor Juan Gómez todo el tiempo trató de ensuciar la investigación. Claramente no creo que haya sido una idea que surgió de él. Yo creo que, primero que él estaba en ese lugar por una decisión de quien lo antecedió. No creo que fuera la persona ideal para ese cargo. Y le voy a decir claramente de que a mi juicio se comportó como el enemigo. Él no se daba cuenta de que él era el responsable, debía apoyar y darme todos los recursos porque estábamos hablando de investigaciones muy complejas. Él siempre estaba volcando para afuera insinuaciones que no tenían nada que ver con la realidad. Bueno, qué lástima todo eso que me está diciendo. Bueno, no era, yo siempre lo digo en mi libro, ahora no quiero hablar de él porque es una persona que está en un momento con un problema de salud y a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero no tenía las condiciones para el lugar y no tuvo la idoneidad moral y la capacidad de ejercer el rol con la dignidad que le hubiera correspondido. Doctora, vamos a ver cómo podemos analizar este tema con la mayor cantidad de elementos. En el fútbol, los jueces son muy importantes. Y sabe que si llegaron al fútbol es porque tienen un corazoncito de algún equipo de fútbol. Es muy raro que una persona ingrese al fútbol porque quiere ser juez y es hincha de los jueces, no existe eso. Sin embargo, he visto que en las redes sociales de los jueces de fútbol no hay ningún cartelito de ningún equipo de fútbol. No hay Nacional, te amo con mi corazón, Peñarol, el día que esté en el cielo me voy a morir para estar contigo, y cosas así. Lamentablemente yo he visto de algunas fiscales que están trabajando, por ejemplo, en violencia basada en género, que tienen en sus redes sociales muerte al macho, el mundo será feminista, etcétera, etcétera, y comentarios afines a eso. ¿Cómo es que esa persona después aborda la fiscalía del caso con un denunciado? Estamos Bueno, en yo nunca lo vi, pero si esto es así, un camino es absolutamente profesional. disparatado y debería haberse abierto una investigación administrativa por parte de la institución. Es lo que estoy diciendo, faltan controles, falta rigurosidad con algunos fiscales y se es demasiado riguroso con otros, hasta el extremo de atemorizarlos. Y ese es justamente Ahí va el el caso del resultado fiscal de la Iglesias. gestión de la administración Díaz, ¿no? Antes no sucedía así. Ahí está el caso del fiscal Iglesias. Iglesias yo considero que Fue fue una persona que impecable, fue terminó la casa. hostigado de forma muy incorrecta. Vamos a otra frase suya. Se armó una manada en fiscalía a partir de la designación de Jorge Díaz. ¿Qué quiso decir con esto? Es muy clara la frase. Bueno, en realidad yo Para lo que que usted quise se graficar a explaye través tranquilamente. del comportamiento de la manada de animales, que en el fondo además somos animales, Sí. cómo se manejaba un grupo de personas que ocupaban cargos puntuales específicos y que eran muy estratégicos, que lo fue organizando el doctor Díaz, y de esa manera fueron dominando la institución porque oponerse a la manada implicaba un contraataque muy fuerte que no todo el mundo tenía la fortaleza emocional de poder sostenerlo, ¿no? A mí me ha pasado, de hecho, un integrante de la manada ingresó a mi despacho, que es mi casa, sin permiso, me encerró, me gritó, y esa persona, si hubiera sido la inversa, hubiera sido, yo creo que sumariado por violencia privada, por lo menos. Está denunciado por violencia privada, no sé si lo archivaron porque nadie me notificó. Yo lo denuncié por violencia privada. Pero en este caso, como era un integrante de la manada y estaba cumpliendo un rol y además justamente me invocó a otros integrantes de la manada cuando me agredían, habló de Gómez, me habló de Díaz, me habló de Rosa, me habló de Percivale, no tuvo ninguna consecuencia. Y yo a partir de ese momento, el ministro del Interior me puso seguridad y tuve una custodia especial. Increíblemente, mi custodia, el rol principal que ocupaba era cuidarme de los colegas integrantes de la manada, ¿no? Eso es gravísimo lo que está diciendo. Y bueno, era la realidad. Usted acusó al fiscal Romano de violencia basada en género.
No, yo lo denuncié por violencia basada en género porque ese era el Sí. criterio de la unidad de víctimas hasta ese momento. Yo era una mujer, era un hombre, mayor fuerza, ingresó en mi despacho, que es mi hogar, Sí. me arrinconó, me gritó y me intimidó, nombrando a todas esas personas, acusándome de querer destruir la institución en los gritos. Bueno, consideraron que no era violencia basada en género, me pareció bueno porque implicaba una evolución del trabajo de la UBIT, que no todo es violencia basada en género, pero lo que nunca me imaginé es que el fiscal general lo iba a archivar afirmando que se trataba de una pelea entre pares. Un hombre encerrando a una mujer, para él, como el hombre era de la manada, era una pelea entre Sí, pares. claro, claro, claro. Yo presenté una denuncia penal por violencia privada, nunca fui citada. No sé en qué están, obviamente ni me molesté en ir a la fiscalía a averiguar. Jamás fui citada, no sé si sea archivada o está durmiendo. Todo eso que usted me cuenta me hace mucho ruido y me hace pensar lo siguiente. Cuando una figura de la izquierda, o un protagonista de izquierda, o un hombre de izquierda, sea un diputado, un senador, un ministro, un edil, etcétera, etcétera, es acusado de violencia basada en género, se aborda de manera diferente el approach cuando otra persona normal recibe esa acusación. Lo veo Este desde... grupo, no, pero voy Sí, a diferenciar. sí, Yo creo igual que usted, pero quien lo aborda de forma diferente es ese grupo que es sí, dominante, que está conformado por feministas radicales, está sí, muy bien. conformado, no se olvide usted que la directora de la UBIT fue contratada directamente por el doctor Díaz, es muy amiga de él, era la pareja de otro integrante de lo que yo creo que trabajan en forma mancomunada, que es el doctor Negro. No estamos hablando de personas que no tienen un vínculo entre ellos y yo estoy segura que las gestiones que realizan las realizan de manera mancomunada y acordada. El colega Iglesias fue denunciado por un abogado de la UDELAR que es muy cercano a la directora de la UBIT que hizo el informe, otra colega que hizo una carrera meteórica, que también es muy cercana a ella, presentó denuncia en la Asociación de Fiscales. Esa investigación, a mi juicio, está contaminada y yo no creo que haya sido objetiva, más allá de que lo hizo la directora misma de jurídica y ella me aseguró que sí, y es una persona que a mí me cae bien y que creo que tiene experiencia. Yo creo que fue claramente una cáscara de banana que le tiraron al colega y la verdad que implicó para él un trastorno en su vida muy importante, a un hombre que además había padecido el año anterior un problema de familia muy fuerte porque había fallecido un hijo. Qué horrible. Entonces, no tienen reparos de atacar a las personas en momentos de vulnerabilidad. Esos son quizás lo que los hace Yo diría que es la señal más para el ataque descuidados, de ¿no? ellos. Yo diría que es la Claro. señal para el ataque de ellos en un momento de vulnerabilidad. Porque lo que yo insisto con este criterio, cuando, en los momentos que era atacado el fiscal Iglesias y se señalaba sus supuestas equivocaciones, sus supuestos yerros, tuvo una cobertura mediática amplia en la prensa. Sin embargo, el final de que realmente su actuación era correcta, habrá ocupado dos renglones. Y quiero volver con este tema, porque cuando hay una cobertura mediática de determinados protagonistas sobre violencia de género, dura 2 minutos la cobertura mediática. 2 minutos. Y cuando son personas o apolíticas o que no están con ese statu quo de la izquierda, la cobertura es amplísima. Que me disculpen a quien le caiga el sayo, que se lo ponga. Porque, inclusive yo veo bien, porque durante esos 2 minutos, doctora, que dura la cobertura de un caso de acoso sexual o de violencia basada en género sobre estos señores de la izquierda, bueno, por esos 2 minutos los hombres volvemos a tener el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia. Pasan esos 2 minutos y otra vez volvemos a estar en libertad
bajo sospecha. Y esa es la conclusión a que llego después de ver cómo ha sido colonizada Fiscalía a través de todo este tiempo. ¿Cuándo comenzó, a su criterio, esa colonización ideológica de Fiscalía? Yo, en el tema de la ley de género, creo que fue una ley que fue pensada para revertir una realidad de que las mujeres padecían violencia en el ámbito familiar y eran discriminadas en los ámbitos laborales. Y creo que se gestó con una buena intención. Luego, al momento de ponerla a la práctica, se llevó o se la interpretó con un radicalismo que es lo que trajo el problema. Yo no trabajé, yo estuve casi 2 años en una fiscalía de violencia doméstica de género y sexuales, y por decisión mía no trabajaba con la unidad de víctimas porque creo que la unidad de víctimas emitía un mensaje incorrecto y preparaba a los colegas a través de los cursos y seminarios con una orientación muy radicalizada que en definitiva dejó a algunas víctimas hombres en el camino, y esas víctimas hombres quedaron en un lugar que a veces es imposible de reparar emocionalmente. Se han No suicidado. siempre la mujer, Han habido por lo yo menos soy 2 suicidios. feminista, y yo creo que la mujer tiene que todavía hay un lugar que hay que trabajar para volver para tener un lugar de igualdad, pero una cosa es ser feminista y otra cosa pensar que el hombre es el enemigo y el malo y que la mujer siempre tiene la razón. Es un problema cultural. Nosotros nacimos en una sociedad que tenía determinadas pautas, y esa sociedad, esas pautas se van cambiando y se tienen que cambiar de manera conjunta, hombres y mujeres, y los hombres lo han entendido. Hoy día, yo siempre cuento que cuando yo era joven y se me enfermaba un hijo, yo mentía, o estaba enferma yo, o pedí un día de licencia, porque el decir me quedo en casa porque mi hijo está enfermo, implicaba después ser retrasada a nivel laboral. Hoy esas cosas creo que ya no pasan. El hombre comprendió que ese lugar de la mujer, ese vínculo con la gestación de sus hijos, no es un perjuicio laboral, sino que a él le toca ocupar el lugar y con buena actitud y sostener a la mujer. Y si es posible que sea él el que se quede cuidando al hijo, lo hace también. Creo que se ha avanzado, pero creo que ahora se está avanzando de una manera equivocada. Enfrentar sexos no creo que sea la línea de camino correcto. Hay que lograr que todos lo trabajemos de forma unida, ¿no? Sí, es una pena que la lucha por el feminismo la encabece un pequeño grupo radical. Bueno, yo me sigo considerando feminista. Ellos se enojan porque yo hablo de feminismo sano. Yo soy feminista de toda Sí, la sí, vida. sí. Crié 3 hijos prácticamente sola. Siempre soy la séptima de una familia con 4 hombres y defendí mi lugar. Defendí mi lugar de mujer y mis derechos. O sea, lo triste y lo lamentable es que para decir esto de que no hay que luchar con el hombre, tengo que aclarar mis credenciales feministas, mi condición de madre y mi condición de trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos no soy insultada bueno, una facha o lo que fuere. 2 palabras sobre el caso Astesiano, doctora, que usted quiera destacar. Es un caso más donde la pena que se alcanzó es muy alta. Lamentablemente estaba inserto en la torre ejecutiva y no se habían detectado, quizás hubieron desprolijidades. Yo solo valoré situaciones penales. No se había valorado la desprolijidad con la que se manejaba, y fue condenado con una pena muy dura, y de hecho hoy todavía se sigue hablando de él. O sea que es una persona que en definitiva está siendo hostigado socialmente porque aceptó su pena. La pena es muy alta, yo creo que la más alta que se ha aplicado en esos casos. Usted fíjese que en casos como el del ministro Lorenzo, el vicepresidente Sendik, fueron todos procesados sin prisión, no estuvieron ni un día en la cárcel, y este hombre fue condenado, además de penas accesorias, a 4 años y 6 meses de penitenciaría. Me parece que es hora de dejarlo cumplir su pena en paz. No es el peor criminal que ha tenido el Uruguay, y las desprolijidades que pudieran haber a nivel administrativo, yo tengo la confianza y espero de que, aunque sea en forma silenciosa, las hayan trabajado y las hayan resuelto.
A partir de A ahí, mí eso me congratularía. A ver, si a través de mi trabajo logré que administrativamente cambiaran algunos vicios o algunos defectos o alguna falta de controles y que hoy estén, ya para mí valió la pena el haberme sometido al escarnio público y a la agresividad verbal de algunas personas que como fui sometida, ¿no? caso Leal. El caso real, a mi juicio, es inexplicable que haya sido archivado en 20 días. Había mucho para investigar. Yo no sé si en definitiva hubiera terminado en un archivo también. Yo lo que recién estaba tratando de iniciar una investigación. No sé si cometió o no cometió delitos, si cometió o no cometió desprolijidades. Sé que no me lo dejaron investigar y creo que la reacción de un sector político del Frente Amplio no fue solamente para que no lo investigara a él, sino fue porque yo estaba abriendo investigaciones de extensión de documentación en distintos países, en consulados de distintos países durante las administraciones del Frente Amplio. Yo creo que se usó como excusa para sacarme a mí de ese lugar. Después usted renuncia a fiscalía totalmente. Bueno, es que en definitiva, a ver, yo soy una persona muy apegada a los principios y a los valores y a la ley. Entonces, para poder ser juez o fiscal, uno necesariamente tiene que tener garantizada la independencia técnica. Ya era la segunda vez que era trasladada para modificar el rumbo de una investigación. En el 2020 había pasado ya también que había pedido el procesamiento con prisión de Alberto Fernández, el dueño de Fripur, por una Sí. prenda con el banco, con el Brou. Y bueno, todos los días me denunciaban los abogados, tuve llamadas de Fiscalía de Corte y yo me mantenía en la misma. Y ojo, que no es que yo me mantenía sola, todas mis decisiones fueron respaldadas por jueces. O sea, en realidad, toda la investigación que pude hacer a partir del caso Astesiano fue porque hubieron jueces que comprendieron y entendieron la gravedad del problema y me dieron las órdenes. Insisto, quienes llevan adelante todo lo que implica la justicia son los jueces. Simplemente que yo le transmití de buena manera y lo entendieron y compartieron mis planteos. En ese caso, cuando yo fui trasladada a la semana, este señor fue sustituida a su prisión preventiva por arresto domiciliario y después leí en un diario que se fugó, no sé si eso es cierto o no. Cuando yo salga de este edificio por 18 de julio, doble a la derecha por Tristán Narvaja, me voy a meter en una librería. ¿Qué voy a encontrar cuando compre la cara oculta del sistema judicial en Uruguay? Tíreme unos titulares, así paleo mi Y yo ansiedad creo, de ir a comprarlo ya, de dejar la nota y yo corriendo a comprarlo. creo que va a tener la otra mirada de la oficial que se les brinda todos los días a las personas en cuanto a las disfunciones en la estructura de la Fiscalía General de la Nación, que tienen que sí o sí ser modificadas porque hay miles de personas que hoy no están siendo contempladas al momento de recibir una respuesta del sistema judicial. También va a entender y comprender lo que implicaba elegir ser juez o fiscal cuando estamos hablando por lo menos de los que eran jueces y fiscales de carrera. Ujú. Hoy se ha modificado el sistema para un sistema de concursos y yo la verdad que tengo mis dudas sobre la transparencia de esos concursos. Hay gente que en un año llega a Montevideo y realmente son carreras que es como un cirujano. Se requiere de experiencia, se requiere del contacto con la gente, se requiere de sufrir con la gente durante años para poder entender y trabajar bien Como como decíamos juez o antes, como se requiere fiscal. boliche. Se requiere boliche, exactamente. Y yo creo que en el libro lo transmito, y bueno, y además primero reivindico la carrera objetiva en el cual que yo he hecho una carrera paso por paso, que quienes fueron los mentores y los que me ayudaron en la carrera, ninguno estaba vinculado políticamente a ningún sector, ni siquiera era conocido mío. Y en definitiva, reivindico el sistema de justicia porque todo lo que yo pude hacer, a pesar de las presiones políticas, fue porque hubieron jueces que tuvieron la valentía de otorgarme las órdenes que yo les pedía. Por lo tanto, no va a ser solo una mirada negativa, va a ser una información de lo que está mal
pero también una mirada positiva de que en definitiva eso que está mal tiene sus frenos porque hay un sistema judicial, hay jueces que cumplen su rol a rajatabla, ¿no? ¿Este es su libro o es su primer libro? A ver, mi intención es que fuera mi libro, me gustó mucho hacerlo, me fue mucho más fácil de lo que yo pensaba redactarlo. Y creo que este año es un año complicado porque estoy dedicada a otro lugar, pero creo que sí que voy a tratar de seguir investigando en estos temas judiciales, escribiendo en el futuro otros libros. Bueno, se nos fue la abogada, se nos fue la actuaria, se nos fue la secretaria de juez, la jueza. No, la abogada la- no, nadie me quita no, ser no, abogada, eso me lo gané en yo. la charla de hoy, en la charla de ahora. Se nos fue la escritora, se nos fue la fiscal. ¿Hay otro lugar donde usted está ubicada desde un mes y medio? Usted ahora es parte del Partido Nacional Un poco más, desde noviembre. de Sí, noviembre. yo esperé a fines de noviembre porque quería totalmente que la publicación del libro estuviera desvinculada de cualquier partido político que no tuviera ninguna incidencia política. Y la realidad es que yo tuve mi corazón político dormido porque cuando uno ingresa como juez y fiscal se aparta de todo lo que es todo lo que, a ver, de hecho mis amigas son casi todas juezas y fiscales y jamás van a poder acompañarme a un lugar, porque nosotras somos muy rigurosas en mantener neutralidad y yo lo fui. Pero yo de chica tuve mi corazón blanco, milité con Wilson, mi familia es una familia que tiene muchos integrantes que han militado y han trabajado mucho por el Partido Nacional, y una vez que recobré la libertad y que me di tiempo para pensar si quería dedicarme a la actividad privada, aprovechar todos los conocimientos que yo gané durante mi actividad pública y todo el dinero que el Estado invirtió en mí, porque yo tengo muchísimos cursos, seminarios, talleres, posgrados pagados por el Estado. Tuve propuestas privadas, lo pensé y lo medité y llegué a la conclusión de que no, yo soy una persona que tengo vocación pública. En este momento lo que me queda, seguramente trabajaré 10 años más, no más, y lo que quiero es tratar de hacer todo lo mejor posible para dejarle un país mejor a mis hijos. La verdad es que yo ya los crié, ya no tengo ambiciones personales, puedo perfectamente irme a mi casa si algo me molesta y me disgusta o veo algo que va contra lo que yo creo es correcto, pero siento que que todavía soy joven y que tengo muchos años para poder retribuirle a la sociedad todo el dinero que invirtió en mi formación, ¿no? Y bueno, y eso es lo que aspiro a hacer, tratar de hacer una buena gestión en el lugar que mi partido político me asigne y hacer todo lo mejor posible de mí para aportar granos de arena, porque yo creo que las personas solo pueden aportar granos de arena, ¿no? Bravo, Gabriela. Te deseo lo mejor. Te Muchísimas deseo gracias. que sigas en este derrotero que has iniciado contra todo. Has sido ejemplo para muchos que se escudan en que no se puede luchar contra el status quo. Tú has sido de alguna manera pionera en eso y nos has enseñado mucho en estos últimos tiempos. Te Qué lindas agradezco. palabras, muchas gracias. Vamos a volver Realmente a... me reconforta. A veces me recibo muchos mensajes por las redes de gente que me dice cosas tan lindas que en definitiva es como una caricia al alma, ¿no? Después de haber sido insultada tanto, hay muchas personas que me transmiten estas palabras tan lindas que son un beso al alma. El profesor Vaz le va a decir otras palabras muchísimo más lindas que las mías. No sé si lindas. Buenas tardes, doctora. Solo le Oh, quiero enviar, con el placer de poder hablar con usted, una frase muy corta. No está sola. ¿Me ay, explico? gracias, No profesor. está sola. Yo, No se yo sé que no sienta estoy sola, yo linchada, sé se que lo no estoy dice sola alguien que fue y sé que linchado. somos muchos. ¿Me explico? Gracias. Lo mejor para usted. Un gusto.
Lo mejor para ustedes y muchísimas gracias por esta amena charla y saludos para toda la audiencia. Gracias por participar de este velero llamado Libertad. Muy pronto nos hablamos de nuevo, doctora. Bueno, cómo no. Que A las tenga órdenes, siempre en contacto y a las un órdenes. muy buen descanso. Muchas gracias.